Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es uno de los textos bonitos. Tiene que ver con la oración. Dice, deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver. Por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final. Al final. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, tu cuidado y gracias por la oportunidad que tú nos permites de estudiar tu palabra. En esta hora venimos ante tu presencia y queremos pedirte que tu dirección esté en medio nuestro, que tu palabra pues nos ayude a tener una mejor comprensión de ti y que podamos confiar plenamente en ti como nuestro Dios. Bendice de manera especial todos los que participan en esta noche, los que todavía no se han conectado, anímalos a que se lo puedan hacer rápidamente, y los que todavía no han llegado y están de camino, pues apúrales el paso. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a trabajar ahorita con la presentación nueva de la creación. Tenemos un verso de memoria, Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Wow. Dios es nuestro ¿qué? Nuestro creador y nuestro formador. Y debemos tener miedo. Dice, no temas, porque también yo te redimí, te puse nombre y tú eres mío. Ya básicamente la semana pasada hablamos del Evangelio definido y ya prácticamente hemos completado el estudio del Evangelio. Lo que vamos a hacer en realidad es rápidamente ver la secuencia. Ya la conocemos bien, el problema humano. Morimos, estamos condenados a muerte eterna debido al problema del pecado. La ley del pecado demanda nuestra muerte. Vimos el concepto de iniquidad. El pecado está presente en nosotros, transgresión, nos gobierna y esclaviza. Y definitivamente el pecado nos culpa y nos condena a muerte. Esa es la gran realidad o la triste realidad que tiene cada ser humano que respira en este planeta. Las 3 P del pecado: presencia, poder, penalidad. Esa es la gran realidad. Entonces el Evangelio es la solución de Dios para el problema del pecado. Vimos que la ley de Dios, pues Dios la da para señalar el pecado. En Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y definitivamente la ley nos guía a Cristo para ser justificados por la fe. Gálatas 3:24. El Evangelio me salvó de la culpa y la condena a muerte. Por medio del bautismo es que yo lo creo y lo acepto. El bautismo es una decisión que viene como resultado de yo haber creído en la cruz de Cristo, creído en su redención, y ahora yo acepto que Dios aplique a mi vida la cruz de Cristo, crucifique el viejo hombre, el viejo Ricardo, y me resucite entonces a una nueva experiencia dirigida por el Espíritu Santo en la etapa de la santificación. El Evangelio en la santificación me salva de que el pecado ya no me gobierne ni me esclavice. Es por ello que un creyente es una persona que en realidad no puede estar haciendo obras pecaminosas o practicando el pecado. En el creyente se puede dar el caso de que un creyente se enojó, ¿verdad? Entró la naturaleza de Ricardo, la vieja, y me enojé y dije cosas que no tenía que decir. Eso puede pasar. Pero lo que no puede pasar en un creyente es que haga del pecado una práctica. La Biblia da el margen de que los creyentes en realidad pueden pecar en un momento determinado. Si se descuidó su relación con el Señor, pues esa naturaleza carnal entra en un momento determinado. Pero lo que el pecado no puede es tener control sobre nosotros al nivel de que me gobierna y me esclaviza y yo hago ahora del pecado una práctica. O sea, un cristiano no puede vivir en el engaño, en la mentira, en prometer cosas y no cumplirlas, porque entonces estaría diciendo que ¿quién no está ahí presente? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dirigiendo mi vida, tiene que verse el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el amor. Y el amor tiene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces,
Eso es importante yo tenerlo pendiente, porque nosotros, ya como creyentes, lo que vivimos haciendo es un automonitoreo de mi relación con Cristo. ¿Cómo yo me automonitoreo? Inmediatamente yo comienzo a darme cuenta de que algunas cosas mundanas me están atrayendo, el Espíritu Santo viene y entra y dice, hey, así no fue que hablamos. Yo soy el que estoy dirigiendo aquí, ¿no? Entonces, yo puedo decir, wow, mi relación con el Señor ha disminuido un poquito. Nosotros, hace un tiempo yo preparé un tema que se llama el checklist para la eternidad. Antes de un avión despegar, el piloto hace lo que se llama una lista de chequeo, un checklist. ¿Cómo está el combustible? ¿Cómo están las alas? ¿Cómo está esto? Los bombillos, las alarmas. Y va marcando pa. Entonces nosotros periódicamente debiéramos hacer un checklist de nuestra relación con el Señor. O sea, ¿cómo anda mi comunión personal, mi lectura de la palabra, mi testificación? ¿Cómo anda mi relación personal con mi familia, con mis amigos, con mi iglesia? Entonces, hacer un checklist periódico es interesante porque nos permite a nosotros saber si en realidad el Espíritu de Dios está dirigiéndonos o en realidad yo estoy todavía en control y mi naturaleza pecaminosa puede estar entonces compitiendo con el Espíritu de Dios para producir rectitud. Vimos también que definitivamente nuestro cuerpo pecaminoso es removido en la segunda venida de Cristo y ahí ya Cristo nos da cuerpos glorificados similares al cuerpo con el que Cristo resucita. Y ahora nuestros cuerpos están habilitados para vivir en la presencia de Dios. Eso va a estar chévere. Quiere decir, Waka, que tú y yo podemos decir, vamos a darle una vuelta aquí al Señor y meternos en la gloria de Dios ahí, que es fuego consumidor, y no pasarnos nada. ¿Por qué? Porque ya no tenemos este cuerpo viejo y feo y achacoso, sino que tenemos cuerpos renovados. Entonces, en la etapa de la redención, el pecador es redimido para siempre y nunca más el pecado tendrá potestad sobre él. Aquí está explicado en 1 Corintios 1:30 rápidamente los tres elementos que hemos estado discutiendo en todo el programa, que son justificación, santificación y redención. El propósito de la Biblia es darme sabiduría para que yo pueda entonces entender esa mecánica de que al final de todo el Evangelio va a eliminar, a erradicar el pecado para siempre en nuestras vidas. Y definitivamente lo conocemos eso como las tres fases de la salvación. Entonces la semana pasada hablamos del Evangelio y aquí hay una pregunta. ¿Qué nivel de compromiso le pide la palabra a usted en relación con el Evangelio? ¿Cuál ustedes creen que es el nivel de compromiso? Dice, por ejemplo, Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¡Wow! Entonces hay un compromiso fuerte, Iris. Claro, ¿verdad? O sea, Jesús me está diciendo que si en realidad yo pierdo mi vida por causa del Evangelio, no hay ningún problema. Por eso ustedes escuchan la historia. Hay un libro muy famoso que se escribió hace mucho tiempo de el apellido de Fox, pero se llama Historia de los Mártires. Y las historias que uno lee ahí son impresionantes de cómo esos cristianos eran perseguidos, masacrados, quemados vivos y todo eso. Y esos tipos lo hacían con amor y venían y eran sometidos a todo ese tipo de cosas. Y tú dirás, wow, ¿por qué? Porque ellos tenían bien claro que si perdían su vida por causa del Evangelio de Cristo, en realidad no hay ningún problema. Dios va a resucitarnos. Entonces no debe haber ningún tipo de temor para nosotros de poder presentar el Evangelio. Y claro que va a venir obstáculos, porque el mundo va a rechazar a Dios. Fíjense que el mundo crucificó a Cristo. Cuando el mundo comience a ver a Cristo reflejado en la vida suya, pues sencillamente va a reaccionar. Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasaba con la gente que escuchaba el Evangelio? Se bautizaban. O sea, la reacción natural es decir, wow, esa buena noticia es aplicable a mí. Sí, claro que sí. Entonces,
¿Yo puedo tener acceso a la vida eterna? Claro, está disponible para todos. Entonces, obviamente, cuando Felipe, me gusta mucho que Felipe, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el Evangelio. Y una de las grandes críticas que tengo yo ahorita con todos mis amigos cristianos es que estamos tan entretenidos en tantas cosas que no necesariamente le estamos enseñando el Evangelio a las personas. Los cristianos andamos entretenidos en muchas cosas hoy en día. Cuando Felipe es uno de los discípulos de Cristo, salía a trabajar, ¿qué hacía él? Anunciaba el Evangelio. Le llevaba a la gente la buena noticia de que hay vida eterna en Cristo. Y eso es interesantísimo. Yo le decía, creo que se lo comenté a ustedes, se lo decía a uno de mis gerentes de banco, ¿cómo es posible que tú siendo un hombre ya de más de 40 años, un tajalán tan grande, no te hayas enterado de que Dios tiene una buena noticia? Entonces eso a mí me da vergüenza como cristiano, le decía yo. Me da vergüenza, o sea, tú has vivido ya 40 años y tú no sabías que el creador del universo llama a su plan una buena nueva de gozo. Entonces, obviamente, ¿qué está pasando con nosotros? Que estamos descuidando el ¿qué? El anunciar el Evangelio. Lo estamos descuidando. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí, Marisa? ¿Qué es importante para él? Cuando Pablo compara las cosas que él maneja con el Evangelio, ¿qué es para él más importante? No hago caso de ninguna cosa. Yo me imagino diciéndole, Pablo, mira, vamos a ganar un dinero aquí, que vamos a hacer esta inversión, vamos a hacer esto. Dice, mira, yo no estoy en eso. Mira, te va a costar esto la vida. Tranquilo, no hay ningún problema. ¿Cierto? Dice, yo no hago caso de ninguna cosa, ni estimo ni siquiera preciosa mi vida, con tal de ¿qué? De que dé testimonio del Evangelio. A mí eso me impresiona, señores. O sea, yo no sé si ustedes tienen una idea clara de lo que está pasando. O sea, el Dios creador del universo, que controla cientos de miles de billones de galaxias, que tienen cientos de miles de millones de estrellas, que tienen cientos de miles de millones de planetas, se involucra en un planetín llamado Tierra y arriesga hasta su propia existencia para recuperar ese lugarcito que se contaminó con el pecado. ¿Ustedes están entendiendo la dimensión del problema? Y la importancia que Dios le ha dado. Es impresionante. Porque si yo fuera el creador de todo y tengo problemas con un planetín, ¿sabes qué yo hago? ¿Se acuerdan lo que hizo Hitler con... Yo no sé si eso es verdad, Teo, pero que Trujillo le declaró la guerra a Hitler y el hombre sacó... ¿Dónde está la República Dominicana? Y le buscaron el mapa. Mire, ese punto que está ahí en el mapa. Y le puso un cigarrillo y dice, ya, ahí se acabó República Dominicana. Imagínense al Dios creador del universo involucrado en nuestra salvación. Y si usted analiza la escala de lo que yo represento con relación al planeta Tierra, con relación al universo, que Dios se haya involucrado en el problema del pecado para que el Evangelio pueda revelar su justicia a todo el universo, Él utiliza ese planetín para hacer eso. Eso es impresionante. Por eso que el apóstol Pablo entiende la magnitud del problema, la entiende y dice, si el creador del universo le ha dado tanto valor al Evangelio, 1 Corintios 1:17, Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo que predicar el Evangelio
pero no es nada tampoco muy complicado, no es con palabras rebuscadas. Es sencillamente que la gente puede entender la palabra de Dios. Y una de las cosas que nos hemos propuesto en el programa del Plan de Dios es que toda esta teología que luce a veces tan complicada pueda ser sencilla, con palabras sencillas que nosotros vamos a explicar en realidad en qué consiste la salvación eterna. Todo ese enfoque que estamos haciendo es para precisamente lograr eso. Ahora, miren este texto, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, predicar el Evangelio trae algún tipo de gloria personal. Dice, no, porque ese no es mi programa. Yo no soy el protagonista. Ven, ahora, yo sí tengo la necesidad, dice el apóstol Pablo, de predicar el Evangelio y siento que yo estaría fallando fuertemente si no predico el Evangelio. Creo creo que hace un año, Julio, un amigo nuestro, me dice, yo no entiendo por qué tú te metes en una cárcel. O sea, porque yo no hago eso. ¿A qué yo voy a buscar en una cárcel predicando el Evangelio? Me decía Julio Pimentel. Y entonces le decía, Julio, esas personas necesitan el plan de salvación. Necesitan escuchar la palabra. O sea, no lo estamos haciendo para gloria nuestra, sino por amor a ellos, para la salvación de ellos. Y de hecho, tuvimos una gran satisfacción cuando tuvimos una gran satisfacción con el programa Najayo Mujeres, donde la directora del programa la directora de la penitenciaría nos dijo, wow, la vida de esas mujeres es otra totalmente distinta. Bueno, Jorge estuvo con la licenciada Soriano hoy, Teresa, y definitivamente esas personas están sumamente agradecidas porque han visto un cambio debido al poder de la palabra, y eso nos llena a nosotros también de gran satisfacción. La palabra llama entonces nuestra atención a un formal compromiso con la predicación del Evangelio, incluso aunque eso pueda representar la pérdida de nuestra vida. El resultado definitivamente será la salvación de los incrédulos. Ahora, en este estudio empezaremos a analizar cómo la Biblia desde sus inicios ha modelado las diferentes etapas de la salvación. Y vamos a ver un símil entre el Evangelio y la creación, que es muy interesante, y cómo el proceso de conversión es una nueva creación que Dios lleva a cabo en la vida del pecador arrepentido. Analicemos este texto, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué nos dice el texto de si yo estoy en Cristo, qué soy? Una nueva criatura. Ahora, hay otras versiones, por ejemplo, la Nueva Biblia NBLH. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Fíjense que la Nueva Versión Internacional, como dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, ¿qué uno es si uno está en Cristo? Una nueva creación. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, señores. Perdónenme la ignorancia. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy tiene entre paréntesis nueva creación. Nueva creación. Quiere decir que el apóstol Pablo en este texto está comparando a lo que sucede en un incrédulo cuando pasa de ser incrédulo a ser creyente, de carnal a espiritual, y experimenta el nuevo nacimiento. Llama a ese proceso una nueva creación. Ahora que ya hemos completado el estudio del Evangelio, podemos estudiar la Biblia y comprender cómo Dios, a través de su palabra, ha enseñado los principios de la salvación en Cristo por medio de la fe. Hoy existe un ataque al tema de la creación, muy fuerte, como obra de un creador, Dios. Incluso dentro de algunos círculos cristianos que han abrazado la teoría de la evolución. Yo me sorprendo de que hay cristianos que dicen ser evolucionistas. En este punto es importante aclarar a los evolucionistas que todos los creacionistas creen que la creación divina evoluciona. ¿Era cómo? Sí. Todos los creacionistas creemos que la creación divina evoluciona. Por ejemplo,
Yo nací un bebé, ¿verdad? Y evolucioné. Sí, evolucioné. ¿Evolucioné a qué? A ser este tajalán que ustedes ven aquí hablando con ustedes, ¿cierto? Entonces, hubo un proceso de evolución. Un árbol crece bebé y evoluciona. En cierto sentido, evolucionamos. Ahora, la teoría de la evolución no debe llamarse así, ya que en esencia, en la creación, todo evoluciona. Lo que no ocurre en la creación de Dios es el transformismo, que es a lo que apunta la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, ¿qué dice? Por ejemplo, que una persona siembra un árbol de aguacate y este terminó siendo mango. O que una pareja de tortugas se reproduce en un lagarto. Es a este fenómeno que la teoría de la evolución apunta. Esto no ocurre en la creación divina. Eso no ocurre. O sea, el proceso de un cambio de especie en un periodo de tiempo es lo que no ocurre y es precisamente lo que presenta la teoría de la evolución. Lo que les quiero decir con eso es que en realidad la teoría de la evolución debió llamarse la teoría del transformismo. A eso es lo que en realidad está implícito en la teoría per se. Sí. Pongan atención a esta parte que le hemos añadido en el programa, en las nuevas presentaciones. En el mundo solo existen 4 modelos de cómo surgió todo. Solo existen 4 modelos. Y usted tiene que escoger uno de esos 4 porque no existen más. O sea, las personas adoptan uno de estos 4 principios de cómo surge el universo o cómo surge todo lo creado. No hay otro modelo más. Solo existen esos 4. ¿Lo vemos? El primer modelo se llama ilusión. Este concepto plantea que todo lo que existe es una ilusión, un invento de nuestros sentidos. En otras palabras, la realidad es que así está una rosa y mis sentidos ahora crean el color, la forma y la traen, le dan vida. En otras palabras, lo que vivimos es una película y no es real. ¿Cierto? En otras palabras, si ustedes recuerdan un filósofo que decía, pienso, luego existo, él quería combatir ese concepto de que en realidad no somos reales. Es como la película de Matrix. ¿Verdad? O sea, todo es una ilusión y lo que estamos viviendo en realidad no es real. Usted no es real, no existe. Sino que somos parte de una película, de un invento. Correctamente. Ahora, ese es el primer punto, la ilusión. El segundo punto es la autocreación. La autocreación es un planteamiento que sugiere que todo lo que existe se autocreó. Sí. Ahora bien, la autocreación es una contradicción. Si todo lo que existe se autocreó, es lógico suponer que aquello que se autocreó ya existía para dar inicio a su autocreación. O sea, si yo decido autocrear a Ricardo, es porque Ricardo, ¿qué? Ya existe. Claro. Entonces, viene la pregunta, ¿para qué algo decide autocrearse si ya existe? ¿De dónde saca la energía para producir la creación de su autocreación? ¿O cómo planea la autocreación? Tiene que entonces existir lo que va a autocrearse. Ahora, ¿qué es una contradicción? Los seres humanos aprendemos siguiendo una ley siempre que no violamos. Nosotros nunca violamos en el proceso de aprendizaje la ley de la contradicción. En otras palabras, si yo le digo a ustedes, wow, este control remoto es blanco, y mañana le digo que es negro, ¿qué usted me va a decir? Espérate, Ricardo, tú me dijiste que era blanco y ahora me está diciendo que es negro. Decídete, porque aquí yo tengo una contradicción. Si yo le digo a ustedes que Dios es fiel, y le busco el texto bíblico que Dios es fiel, y mañana le digo que Dios es infiel, yo tendría una contradicción. En la Biblia no existen contradicciones. Ese es un principio hermenéutico. Si yo encuentro en un sitio que la Biblia me dice una cosa, no puedo pensar que la Biblia me dice otra. Por ejemplo, dentro de los círculos de algunos cristianos presentan el hecho de que Dios decide quién se salva y quién se pierde.
Dice, bueno, ya está predeterminado. O sea, Dios decide, bueno, Huáscar se salva, Ricardo se pierde. Ya eso está decidido, haga lo que haga Huáscar y haga lo que haga Ricardo, ya eso está decidido por mí. Pero en la Biblia hay un texto que dice que Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué elige a uno que se salven y a otro para que se pierdan? ¿No está haciendo acepción de personas? Claro que sí. Entonces ahí yo tengo ¿qué cosa? Una contradicción. O sea, tengo una doctrina de un grupo de personas que presentan ese concepto que contradice una porción de la Biblia donde Dios es enfático al decir que Él es justo y que Él no hace acepción de personas. Porque si Dios tiene favoritismo, ¿cómo va a juzgar justamente? No puede. ¿Se dan cuenta? Entonces, una contradicción es que yo digo que A es igual a la negación de A. Eso es una contradicción. A no puede ser igual a la negación de A. Entonces, de igual manera, la autocreación me provoca una contradicción. Porque si no existe, ¿cómo se autocrea? ¿Se dan cuenta? No existe. Entonces, de la nada, yo no puedo tener algo. Porque el concepto de la nada es que lo que hay ahí es nada. Entonces, ¿cuántas teorías van? ¿Le dije? La primera es, la segunda, la tercera se llama casualidad. Este planteamiento sugiere que todo lo que existe se creó gracias al azar. En otras palabras, ¿qué hacen los científicos? Dicen, miren, no existía nada, pero luego de 15 billones de años se formó el universo. ¿Y cómo se formó el universo? Ah, por el azar, una casualidad. Entonces, la casualidad le da al azar fuerza creadora, lo cual es un error, ya que el azar es estadística. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo coger un dado que tiene 6 caras y lanzarlo 6 millones de veces. Y yo le digo, ¿qué posibilidades hay que el dado que salga el número 6 en esos 6 millones de veces que yo tiro el dado? 1 entre 6, 1 millón de veces le va a salir el 6. Eso está claro. Ahora, la estadística no me resuelve el problema de cómo se creó el dado. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? O sea, no importa cuántos millones de años yo le pueda meter a un sistema, eso no me resuelve cómo surge el sistema. Entonces, al final, la casualidad es la misma autocreación, lo único que ahora está respaldada por miles de millones de años. Pasaron 100 millones de años y la tortuga pasó a ser un lagarto. Como nadie vive más de 70 años, 80 años, 90 años, yo tengo que creerlo como por fe. Y si estoy creyendo en la evolución por fe, tengo un problema serio. Significa que la evolución no es una teoría científica, sino que es cosa. Es una religión. Entonces es un problema bien complejo porque el mundo científico, gran parte del mundo científico, ha abrazado este concepto y lo ha presentado. Hay un video que yo no sé si lo compartí a este grupo que se llama La clave del misterio de la vida. Vale la pena ver ese video, donde un grupo de científicos cuestionan la posición de la evolución como la solución al problema de la vida, porque precisamente viola toda una serie de principios que se dan dentro del mundo científico. Entonces, en definitiva, el método de la casualidad no funciona. Ahora, el cuarto método, ya van 3, y usted tiene que elegir de esos 4, es la causalidad. ¿La qué? Siguiendo el principio de causa y efecto, llegaríamos al principio a una causa no causada, eterna y creadora.
Existe la ley de la causalidad que dice que todo efecto tiene una causa. Hay un buen ejemplo de eso, por ejemplo, cuando usted está jugando billar, correcto. El mingo, la bola blanca, pum, golpea las bolas y termina el 8 entrando por el hueco. Viene la pregunta, ¿qué fue lo que causó que la bola 8 entrara al hueco? El golpe de la blanca. ¿Y qué causó el golpe de la blanca? El palo que la chocó. ¿Y qué hizo? ¿Y por qué el palo se movió? Bueno, porque yo lo tenía en la mano y lo empujé. ¿Y a ti quién te creó? Bueno, mi papá y mi mamá me crearon. ¿Y a ellos quién lo creó? Entonces yo me puedo ir moviendo hasta tener que llegar a un sitio donde hay una causa no causada que pone en marcha entonces todo lo que existe. La Biblia enfáticamente presenta a Dios como el creador de todo lo que existe. Son extraordinarias las características de todo lo creado. Por ejemplo, tenemos el concepto de unicidad. Cada cosa creada es única. Cada ser humano, cada copo de nieve, cada estrella, cada galaxia, cada grano de arena, cada hoja de árbol. Pero la unicidad es una cosa tan impresionante que usted coge cada célula de mi cuerpo y usted puede saber que me pertenece, pero cada célula es distinta una de la otra. En tamaño, una es más larguita, otra más chiquita. Usted coge un árbol de mangos y cada hoja es distinta. Una es más larguita, otra es más chiquita, otra más anchita, pero todas son del mismo árbol. En la creación divina está la impronta, el sello de un Dios que no repite. Y para mí eso es impresionante, porque el azar no tendría control de que cada planeta, cada galaxia, cada sol, cada cosa es totalmente distinto uno del otro. Es una cosa impresionante. Cada pulgar, señores. Los gemelos nacen, son gemelos y son distintos. Aunque sean gemelos idénticos, sus pulgares son distintos. Tienen las huellas son distintas. También en la creación divina está la diversidad, tanto en las cosas animadas como en las inanimadas. Encontramos también la complejidad tanto en lo astronómico como en lo subatómico. Podemos apreciar el orden de todo lo creado. Cada ser viviente a su vez está compuesto de millones de partes que tienen su ADN, pero cada una de ellas es única. Cada célula del cuerpo es diferente en tamaño, dimensión, forma, pero lleva la marca del ser humano que la posee. Es por ello que la Biblia conecta la adoración con la creación. Apocalipsis 4, 10, 11, el salmista declaró, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. En Romanos 1, 20, la palabra declara que nadie tiene excusa al negar la existencia de Dios, ya que por medio de su creación, Él se nos ha revelado. La palabra de Dios afirma el hecho de que Dios es el creador, no dejando dudas en este sentido. Vamos a ver algunos versos. Deuteronomio 4, 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa. ¿Está Dios orgulloso de su creación? Dice, pregunte de un extremo del cielo al otro si usted ha visto algo más impresionante que la creación del hombre. ¿Dios está orgulloso de qué? Del hombre. Dicho sea de paso, cuando se habla de la evolución del hombre, en realidad hay que hablar de dos evoluciones. Hay que hablar de la evolución del hombre y la evolución de la mujer. O sea, porque no hacemos nada con un hombre inteligente casado con una mona bruta, ¿cierto? Tiene que ser una mona que, en realidad son dos evoluciones. O sea, la teoría de evolución tiene que resolver el problema de cómo surgió la mujer, ¿correcto? Y más las mujeres, señores, que son mucho más complejas que nosotros, ¿cierto? En su mecánica de pensar, de análisis, su estructura mental es distinta. Quiere decir que en cierta manera la mujer complementa al hombre. Mientras la mujer funciona más en un plano emocional, el hombre funciona más en un plano racional. Y juntos se complementan, ¿correcto?
quiere decir que tiene que haber una evolución simultánea con características particulares de cada uno de los sexos. Por eso es que es una locura. Isaías 45, 11 y 2. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Quién creó todo? Yo, dice Dios. Yo lo hice. Yo soy el creador. Jeremías 27, 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿Quién hizo la tierra, el hombre, las bestias? Yo, dice Dios. Correcto. Salmo 103, ¿qué nos dice? Salmo capítulo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Son decenas de versículos que indican que Dios hizo los cielos y la tierra. Todo el Salmo 104 nos habla del Dios creador de todo lo que existe. Ahora, en este estudio veremos cómo la Biblia compara el proceso de nuestra salvación con la creación y el por qué esta fue desarrollada en varios días. Entonces tenemos el Evangelio, un símil de la creación. Lea Génesis 1:2. Según la Biblia, ¿cuál era la condición de la situación del planeta Tierra al inicio de la semana de la creación? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, vacía y oscura, en tinieblas. ¿Qué Dios creó el primer día? Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué creó Dios el primer día? Dios dijo, esto está muy oscuro. ¿Vamos a qué? Vamos a iluminarlo, ¿ven? Dios invocó la formación de la luz el primer día. La primera acción de Dios resolvió la última condición en la que estaba la tierra, o la oscuridad. Dice, lea Génesis 1, 6 al 10. ¿Cómo surgió la tierra? Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, fíjense que el segundo día Dios separa la expansión de las aguas, pero el tercer día Dios separa las aguas de la expansión. La tierra surge de las aguas. El Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas y la tierra surge de las aguas. Dice, lea Génesis 1, 11 al 25. ¿Qué continúa haciendo Dios luego del tercer día? Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Quiere decir que del tercero al sexto día, ¿qué hizo Dios? Llenó de vida la tierra. Entonces ya Dios está resolviendo dos problemas. La tierra estaba primero como desordenada, vacía y en oscuridad. Ahora Dios, ¿qué hizo primero? La iluminó. Ahora, ¿qué hizo? La llenó, correcto, y la ordenó. Entonces, dice, lea Génesis 1:26. ¿Cómo fue creado el hombre? Variedad de asombrosas y diversas criaturas de amor. Este nuevo mundo sería único porque las criaturas principales serían hechas a la imagen de Dios. Para ellos, el Señor también les daría dominio de este nuevo planeta que conocemos como Tierra. En el principio creó Dios la tierra, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. ¡Qué imagen tan asombrosa! Dios forma un nuevo mundo, nuestro planeta Tierra. Y con cada maravilloso día de la creación, algo nuevo y espectacular entraba a formar parte de la escena. Por ejemplo, en el tercer día Dios habló y vegetación hermosa y exuberante saltó a la existencia. Plantas de todos los colores, formas y tamaños. En el quinto día, el mundo estaba lleno con asombrosas, exóticas criaturas que podían ya sea elevarse por los cielos o deslizarse libremente por las aguas azules, y algunas podían hacer ambas cosas. El sexto día vio la presentación de una variada y diversa multitud de animales terrestres. Desde el gigante elefante hasta la pequeña ardilla, cada uno encontró un hogar en el nuevo planeta y un lugar para vivir en armonía con el resto de la creación. Y también en el sexto día, Dios creó al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces dijo Dios que hagamos al hombre. Quiere decir que el sexto día aparece ahora en la creación la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, correcto. Génesis 1:26 ya se mencionó ahí en el video. O sea, al final del sexto día vino a la vida el hombre y la mujer creados a la imagen de Dios. Entonces Dios forma al hombre del barro, una mezcla de tierra y agua. De esta mezcla Dios prepara al hombre y la mujer a imagen y semejanza de sí. Es interesante, cuando usted analiza, por ejemplo, los componentes que nosotros necesitamos para vivir, usted se va a dar cuenta que necesitamos los mismos elementos que están en la tierra. Zinc, calcio, fósforo, agua. De hecho, escuché que somos más agua que el resto, ¿no? Al final de cuentas, cuando usted hace así y separa, usted coge a Ricardo y lo separa en agua, en zinc, en sílice, en potasio, y vende eso no vale absolutamente nada. El 80% viene a ser como 2 botellones de agua, ¿no? Y el resto es cosa barata, ¿no? Interesante. Bueno, lea Génesis 2, 1 al 3. Al término de su obra de creación, ¿qué hizo Dios? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiere decir que al término de su creación, Dios reposó de la obra que hizo. El Señor bendijo y santificó el séptimo día. Quiere decir que si yo chequeo la creación, me voy a dar cuenta que la secuencia sería creación de la luz, la tierra surge de las aguas, Dios llena la tierra de vida, Dios crea su imagen y semejanza y Dios descansa de su obra terminada. Digamos que así estaría configurada toda la creación. Al comparar el relato de la creación de Génesis 1 a 2:3 con el proceso de la nueva creación de un pecador, podemos observar que la formación de una nueva criatura sigue el mismo proceso. Dice aquí, lea 2 Corintios 4:3-4. ¿En qué condición se encuentra el hombre pecador en relación con el Evangelio? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿en qué condición se encuentra el hombre incrédulo? ¿Se encuentra iluminado o oscuro? Oscuro. El Dios de este siglo se ha encargado de oscurecer, entenebrecer la mente de los seres humanos para que no les resplandezca la buena noticia del Evangelio. Entonces, la persona que aún desconoce el Evangelio se encuentra en oscuridad, con su mente entenebrecida hasta que le brille el Evangelio de Cristo. Fíjense que una de las características de la tierra era desordenada, vacía y en oscuridad. El hombre está en oscuridad. Lea Colosenses 3:5 y Jeremías 10:23. De acuerdo a los siguientes textos, ¿cómo son las pasiones y los pasos del hombre sin Dios? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, ¿está ordenada la vida de los seres humanos sin Cristo? Viven en pasiones desordenadas. Miren que dice Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Fíjense que entonces el hombre sin Dios lleva una vida desordenada. Dice aquí, lea Miqueas 3:8 y Hechos 2:4. ¿De qué es llenada la persona que ha creído el Evangelio y ha aceptado a Jesús? Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿De qué fue llenado Miqueas? Si fue llenado, ¿por qué fue llenado? Porque estaba vacío, correcto. Fíjense que Hechos 2:4 dice el mismo concepto de los discípulos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Correctamente. Entonces, fíjense que sin Cristo el hombre se encuentra vacío de la presencia del Espíritu de Dios, incapaz de producir justicia que agrade a Dios. Entonces, al analizar los versos anteriores, podemos darnos cuenta que el incrédulo se encuentra en oscuridad, con una vida desordenada y vacío de la presencia del Espíritu de Dios. En oscuridad, desordenado y vacío, el incrédulo se encuentra en la misma condición de la tierra antes de iniciar la creación. Ahora el impío necesita un Salvador que haga de él una nueva creación. Hay otros versos que señalan la condición de oscuridad del incrédulo o impío. Por ejemplo, Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Una vida terrible. ¿Cómo es la vida de los impíos? Andan ciegos, ¿cierto? 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, ¿cómo andan los impíos? ¿Cómo perecen? Eclesiastés 2:14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Correcto. El incrédulo definitivamente se encuentra en oscuridad. Según Juan 3:19, que han amado los hombres. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Wow, ¿por qué los hombres qué pasa con los hombres que han amado más? Qué cosa más terrible. La humanidad ha preferido la oscuridad. Ahora, ¿por qué el malo no quiere venir a la luz? Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no quiere venir a la luz? Fíjense que yo tenía un amigo que fue un día a mi oficina, un político, y me dice, mira, lo que pasa es que la gente piensa mal de nosotros. Y nosotros lo que hacemos es que cogemos ese dinero, tú sabes, que nos llega de diferentes vías para ayudar al pueblo. Nosotros llevamos funditas de comida al pueblo y trabajamos para el pueblo. Y en realidad es un dinero que se devuelve al pueblo. La gente quiere, tú sabes, hablar mal de lo que hacemos y todo eso. Le digo, pero ¿por qué tú no le explicas eso públicamente al país? ¿Por qué no? Porque el impío prefiere, ¿qué cosa? La oscuridad. Si él saca eso a la luz, ¿qué va a pasar con él? Entonces la humanidad ha preferido la oscuridad para no ser reprendida por la palabra, por sus acciones. Esa es la verdad. Dice, lea 1 de Juan 1:6, 2:9, 11 y 1 de Pedro 2:9. ¿Qué principios presentan los siguientes textos? 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Correctamente. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, voy a estar en realidad mintiendo. 1 de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Cómo está la persona que dice que está en la luz? Primera de Juan capítulo 2, verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Claro. Ahora, Dios, ¿qué hace Dios? A ver, ¿qué principio yo encuentro aquí? Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué principio yo veo aquí en este texto? ¿De dónde me llama Dios? ¿Eh? De las tinieblas. Me llamó de las tinieblas, ¿a dónde? Entonces, ¿qué hace Dios con los seres humanos? Le dice, querido, usted se está tropezando a cada rato por andar en oscuridad. Ya está bueno. O sea, venga a la luz. Correcto. O sea, el que no practica la verdad y no ama a su hermano está en tinieblas. Dios ha llamado a cada individuo que se encuentra en oscuridad, ¿a qué? A su luz admirable. Entonces, lo primero que tiene que darse en un incrédulo es brillar, ¿qué cosa? La luz de Cristo. Fíjense, aquí dice esta pregunta. Lea Juan 8:12, 12:46, 1 Juan 1:5 y Juan 1:4 al 5, 9 y 10. Si andamos en oscuridad, ¿dónde encontramos la luz? Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Wow, ¿dónde encuentro la luz? ¿Está claro? En Jesús. ¿Quién es la luz? Yo soy la luz, dice Jesús. Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si yo creo en Cristo, ¿qué pasa entonces? ¿Salí de dónde? De la oscuridad. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cuántas tinieblas tiene Dios? 0 tinieblas. Juan 1:4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si esto se pone oscuro y yo prendo un foquito aquí, ¿qué pasa con la oscuridad? Y algo interesante con la luz es que la oscuridad no puede permanecer cuando llega la luz. Eso es como las cucarachas. Te prende un bombillo y a correr fanático. Juan 1, 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense que el apóstol Juan entonces está apuntando en este texto. ¿Hacia dónde me está llevando Juan? Hacia la... Sí, pero ¿hacia dónde? Hacia la creación. Me está diciendo que Cristo es ¿quién? El creador. ¿Se dan cuenta? El texto está diciendo que Cristo es Él, pero el mundo no le conoció. Entonces miren qué interesante. Así como Dios invocó la luz el primer día, en realidad lo que Dios estaba haciendo en la creación era ¿qué cosa? Pasando el project management de la creación ¿a quién? A Cristo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo el primer día cuando dice sea la luz, es diciéndole, Cristo, tú que eres la luz, arranca con la creación. Le está endosando Dios la creación a Cristo, que es la luz. Así también, lo primero que debe ocurrir en la formación de una nueva criatura o de una nueva creación en el pecador es la llegada de Cristo a la luz del mundo por medio del Evangelio. Eso es lo primero que tiene que darse en un pecador, que la Biblia le dice, el problema con usted es que usted está perdido, usted está en oscuridad, usted está muerto. Usted es pecador. ¿Necesita qué cosa? Que brille la luz del Evangelio. Por eso que usted va a ver que Satanás va a hacer todo lo posible por evitar que el Evangelio llegue a la mente del incrédulo. Porque es que de que llegue el Evangelio, ¿qué fue lo que llegó? La luz. Y de que el hombre vea claro, diga, ¿y qué yo hago en la oscuridad? No tiene sentido. No tiene sentido. El primer paso del ser humano es salir de las tinieblas y la oscuridad, aceptando a Cristo como un Salvador y Redentor. De acuerdo a estudiado, esta etapa se conoce como justificación. Fíjense que nosotros leímos este texto, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el esfuerzo de Satanás? Mantener entretenidos a los seres humanos en jueguitos, en Facebook, en esto, en lo otro, para que el ser humano no se empate con la verdad de la salvación eterna. Porque el mensaje es atractivo, por eso Dios le llama evangelio, una buena noticia de salvación. Y Satanás sabe muy bien que en el momento en que usted comprende el plan de salvación, usted no abandona una buena noticia bajo ningún concepto, sobre todo si es gratuita. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el Evangelio es la luz de la gloria de Cristo. Y eso es lo primero que tiene que brillar. Por eso es que nosotros estamos llamados a presentar el Evangelio a todas las personas con las que nos rodeamos. Porque en el momento en que usted tiene la luz, ¿qué va a pasar con esa luz suya? ¿Va a iluminar a quiénes? A todos los que los rodean. Según Efesios 5:8, ¿cómo presenta la palabra a aquellos que han creído y aceptado el Evangelio? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo éramos antes? ¿Y ahora qué somos? ¿Cómo debemos andar? Entonces fíjense que el creyente no se espera que esté tropezando todos los días con el pecado. ¿Por qué no se espera que esté tropezando con el pecado? Porque el creyente no anda apagado, anda con los focos. Miren, yo estoy sorprendido, una epidemia que ha ocurrido en la República Dominicana, que es los motoristas con los focos apagados. ¿Ustedes han visto eso? Es a propósito.
Tiene que ser a propósito porque son cientos y cientos y miles de motoristas apagados. De hecho, yo choqué uno, a propósito, hace como... Yo vengo por Intec, entrando a la rotonda, y veo a este tigre y ¡pam! Y me choca en una esquina del carro y cae por allá. Y eran como las 11 de la noche, pero que yo no lo vi. Y entonces el tipo sale como a defenderse y yo le digo, mijo, mira, yo creo que lo que tenemos que tratar es de primero salir de esta rotonda que estamos aquí parados en el medio, de una de las peores rotondas que hay en esta capital. Y número dos, tú no puedes andar apagado. O sea, yo entiendo que si te pusieron un foco en el motor, lo lógico es que tú lo tengas prendido en la noche, ¿o no? Entonces, si nosotros andamos en luz, Dios no espera que estemos tropezando de nuevo como los incrédulos. Cuando somos bautizados, los creyentes somos considerados por la palabra de Dios como hijos de luz. Entonces, Marcos 16, 15 y 16 tiene la misión de la iglesia, ya lo hemos visto varias veces. Nosotros estamos endosados por Cristo a predicar el evangelio a toda criatura, para que el que lo crea y se bautice sea salvo. Luego de haber recibido la luz del evangelio y creído en este, pasamos entonces por el bautismo. Fíjense que la misión de la iglesia dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, la respuesta después de yo haber creído el evangelio, ¿cuál es? El bautismo. Fíjense que después que Dios dice, sea la luz en la tierra, ¿qué es lo que sigue? La tierra surge de las... ¿Qué es eso? Bautismo. ¿Y quién se movía en las aguas? El Espíritu Santo. ¿Y cómo somos bautizados? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Quiere decir que es el Espíritu Santo que nos bautiza. Al igual que en la creación, luego de Dios crear la luz, la tierra surge de las aguas donde el Espíritu de Dios se movía. El pecador, luego de recibir la luz del Evangelio, es bautizado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Entonces lea Hechos 5:32. ¿Qué Dios ha ofrecido a los que le obedecen? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios ha dado su Espíritu ¿a quién? A los que le... Perfecto. Ahora, ¿qué nos establece en estos textos en cuanto a lo que Dios hace en nosotros con su Espíritu? Hechos 4:31 y 13:52. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó con los discípulos después de haber orado? ¿Fueron qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Hablar el Evangelio. Y Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿De qué estaban llenos? Entonces Dios llena de la presencia del Santo Espíritu a los creyentes. Dios los llena ahora que han creído, ya que antes estaban como vacíos de la presencia del Espíritu Santo. Fíjense cuando estudiamos el hombre carnal versus el hombre espiritual, ustedes recuerdan en Romanos 8:14 que dice, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que la diferencia entre el hombre carnal, pecador, y el creyente, que es pecador pero ha sido ya redimido, es que el Espíritu de Dios está dirigiendo la vida del creyente, está lleno del Espíritu Santo. Lea Juan 6:63. ¿Qué nos da el Espíritu de Dios al morar en nosotros? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjense que el Espíritu de Dios es el que da vida. Ahora, qué interesante. ¿Qué pasó después que Dios hace surgir la tierra de las aguas? ¿Qué es lo que Dios coloca en la creación? Vegetación, animales. ¿Qué es eso? Eso es vida. Vida. Así como Dios llenó de vida la tierra luego de esta surgir de las aguas, así también el Espíritu Santo trae vida al creyente que antes de aceptar a Cristo se encontraba muerto en sus pecados. Lea Colosenses 2:5. ¿Qué miraba el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas que lo llenaba de gozo? Porque aunque estoy
ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué tenía la iglesia de Colosas? Un buen... ¿y quién había traído orden a la iglesia? ¿Y cómo estaban antes? Desordenados. Fíjense entonces que ahora el Espíritu Santo trae orden a la vida del creyente que ha creído y aceptado el Evangelio. Entonces la presencia del Espíritu Santo trae vida y orden a nuestra existencia en el proceso de la santificación. Ahora, ¿cuál es la obra terminada que Dios desea en todos nosotros por medio del Evangelio? ¿La obra terminada cuál es? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos el Espíritu Santo? ¿A la medida de qué? De Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo en nosotros entonces? ¿Qué es lo que quiere plasmar en nosotros? El carácter de Cristo. Para que seamos entonces, ¿qué? A imagen y semejanza de Cristo, que es lo que pasa el viernes cuando Dios trae al hombre a imagen y semejanza de Él, lo crea. ¿Se dan cuenta? En la creación el viernes, ¿qué creó Dios al hombre? Creó al hombre, ¿a cómo? A imagen. ¿Y qué quiere lograr el Espíritu de Dios en nosotros? Que seamos a imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Tal y como estudiamos en el tema, Cristo en nosotros, Dios desea plasmar la imagen de Cristo en cada creyente. Así como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, el Espíritu Santo reproduce la imagen de Cristo en nosotros en la etapa de la santificación. Esta obra perfecta tiene como fin la vida eterna. Ahora bien, dice aquí, lea Mateo 11, 28 al 29, ¿qué llamado nos hace Jesús a cada uno de nosotros? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, ¿a qué nos llama Jesús ahora? A un descanso. Jesús nos invita ahora a abandonar nuestras cargas de pecado y encontrar descanso en Él. Dice, lea Isaías 30:15, ¿qué termina produciendo el Evangelio en el pecador atribulado? Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Quiere decir entonces que el Evangelio nos lleva ¿a qué cosa? A descansar en nuestra salvación. El sábado entonces apunta al reposo eterno que el pecador redimido obtendrá en la segunda venida de Cristo, donde descansará para siempre en el gozo de su redención. Quiere decir que en el resumen que vimos ahorita, vimos que la secuencia de la tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad, y el pecador se encuentra desordenado, vacío y en oscuridad. En la creación Dios dice, sea la luz. En el pecador Dios dice, vamos a iluminarlo con la luz del Evangelio de Cristo. Justificación. Luego la tierra surge de las aguas. Bautismo. Luego Dios llena la tierra de vida. También Dios nos llena la presencia del Santo Espíritu, de santificación. Y el Espíritu es el que trae vida. Dios crea su imagen y semejanza el sexto día. El Espíritu Santo plasma la imagen de Cristo en nosotros. Dios descansa de su obra terminada el sábado. El pecador redimido reposa en Cristo para siempre en la redención. Quiere decir que viéndolo rápidamente, el relato de la creación, la tierra estaba desordenada, vacía en oscuridad. Esa era su condición antes de la creación. Luego de la creación, la tierra terminó iluminada, llena de vida y ordenada. Cristo, la luz, inicia la creación. En el pecador, Cristo en la cruz inicia la conversión. La tierra surge de las aguas. El pecador surge de las aguas luego que la luz del Evangelio ha llegado a su vida, participa del bautismo. Dios llena de vida la tierra y la ordena. El Espíritu Santo nos da vida y nos ordena en la etapa de la
santificación, y luego aparece la imagen de Dios, que es la obra del Espíritu Santo. Él quiere traer la imagen de Cristo en nosotros en la etapa de la santificación. Y finalmente en la redención, Dios descansa el sábado, el pecador redimido descansa en Cristo. Entonces fíjense cómo la secuencia de la creación de la tierra es una réplica de la secuencia de la nueva creación del pecador, que es ahora recreado en Cristo. Y aquí tengo las tres fases de la salvación: Cristo, la cruz, el bautismo, el Espíritu Santo, nuestra santificación, y luego nuestra redención. En síntesis, sin Jesús el hombre se encuentra desordenado, vacío y en oscuridad. Con Jesús el hombre se encuentra iluminado con la luz del Evangelio, justificación, lleno del Espíritu Santo, bautismo, con una vida en el Espíritu ordenada a semejanza de su santificación, reposando en la salvación, redención. Mi respuesta al tema: ¿entiende usted que el pecador sin Cristo se encuentra desordenado, vacío, en tinieblas, la misma condición de la tierra antes de ser creada? Está claro, la Biblia lo dice muy claro. ¿Desea usted que Dios lo ilumine, lo llene de su Espíritu Santo y le ordene sus pasos hasta ser hecho semejante a Jesús y encontrar reposo en su salvación? Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos que el Evangelio es una nueva creación y que existe un paralelismo entre la creación de la tierra y la creación de un creyente en Cristo. Ahí vimos el paralelismo. También finalmente aprendimos que el incrédulo se encuentra en la misma condición de la tierra antes de iniciar la creación, en oscuridad, una vida desordenada y vacía de la presencia del Espíritu Santo, y que el impío definitivamente necesita un Salvador que haga de él una nueva creación. Amén. ¿Claro? ¿Como el agua? ¿Preguntas? Bien. Vamos entonces aquí a ponernos de pie, vamos a orar. La semana que viene vamos a ver otro modelo igualito del Evangelio, pero ahora en la liberación de Israel de Egipto. Y ustedes van a ver la misma secuencia de justificación, bautismo, santificación, redención en ese modelo. Y está bien estructurado. Y después vamos a seguir viendo, y luego vamos a seguir viendo otros modelos para ya completar ya la fase final del estudio. Estamos en la semana 21, y nos quedan ya unas 4 semanas para concluir este programa. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver tu consistencia en presentarnos la verdad de que tú deseas hacer de nosotros nuevas criaturas. Queremos pedirte una bendición especial, oh Señor, por cada hermano de esta iglesia, por cada hermano que se congrega en los grupos de estudios. Queremos presentar también a los líderes, a los que enseñan, a cada uno de nosotros. Nos presentamos delante de ti, oh Señor, y queremos pedirte una bendición especial, tanto por los que enseñan como por los que reciben tu palabra. Bendícenos, oh Señor, también a nivel personal. Prospéranos en nuestros caminos, en nuestros proyectos, nuestros planes. Ayúdanos, oh Señor, a ponerte en el centro de nuestras vidas. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos a abrazar esta luz, este evangelio que tú has provisto para nosotros, para que la gloria de Cristo pueda brillar en nuestras mentes y cada uno de nosotros pueda ser sellado para salvación y vida eterna. Ahora acompáñanos a nuestros hogares con el gozo de saber que tu presencia ha estado en medio nuestro. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.